Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a todos los que están sintonizando a través de los medios sociales a este programa de aquí de vivo desde Compton, California. Aleluya, siempre acostumbramos a entrar con aleluya porque Él es bueno 2 veces en español y 1 en hebreo. Amén, listo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya, kitov, ki leolam chasto. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 otras personas, dígale: Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a continuar alimentando nuestros corazones. Aleluya. Sabemos que la comida, los vegetales, la fruta, la carne, pues es para el cuerpo físico. La educación, el leer libros y todo es para alimentar el alma. Pero el espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es alimento. Cristo Jesús, cuando Satanás lo tentó con esa tentación y le dijo: si eres el Hijo de Dios, pues convierte esta piedra en pan y come. ¿Qué es lo que Jesús contestó? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Sabemos que su palabra alimenta nuestro espíritu. Amén. Pero vamos a continuar alimentando nuestro espíritu en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Judas. La epístola de San Judas solamente tiene un capítulo. La última vez que estuvimos estudiando este libro, estudiamos el versículo 19 y el versículo 20. Hoy vamos a continuar en el versículo 21. Abran sus Biblias, hermanos. Ustedes también que están en casa o donde quiera si usted se encuentra, abra su Biblia. Ahí también con nosotros a la epístola de San Judas. Capítulo 1, solamente, como dije, solamente tiene un capítulo. El versículo 21. Versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios. Qué importante, hermanos. Conservaos, hay que mantenernos en el amor de Dios. Continuamente, constantemente. ¿Cómo lo podemos hacer? Ejercitando amor. ¿Cómo es eso? Siempre amando a nuestros hermanos. Continuamente. ¿Sabía usted que cuando usted confiesa lo que usted cree, más lo cree? Es una ley que Dios estableció. ¿Cuántos de ustedes han oído personas que aún tristemente dicen lo negativo? Y dicen: ¿cómo yo odio a esta persona? No me cae bien esta persona. Me cae mal esta persona. Usted no se imagina qué tanto daño está haciendo esas palabras. Porque entre más lo dice, más está haciéndose una verdad. Pero cuando usted cambia y usted empieza a decretar y hablar por fe la palabra de Dios. Dios nos ha mandado, hermanos. Es un mandamiento, no es algo si usted quiere o no quiere. Pero aquí el apóstol Judas nos está dando esta orden que debemos de conservarnos, mantenernos en el amor de Dios. Continuamente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo para decirle al Señor cuánto lo aman? Debe ser algo diario. Que lo ama con todo su corazón. Que lo ama con toda su alma. Que lo ama con toda su mente. Con todas sus fuerzas. Pero acuérdese que también el segundo mandamiento, Cristo Jesús dijo, es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento del antiguo pacto. Ahora usted y yo tenemos un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo Israel. Y con un nuevo pacto vino también un nuevo mandamiento. ¿Cuál cree que es? Cristo Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, el versículo 34 y 35. Cristo Jesús hablando a sus discípulos unas cuantas horas antes de ir a la cruz del Calvario. Estas palabras Jesús las dijo, hermanos, ese mismo día, horas antes de ser. Él ya había
comido la Pascua con sus apóstoles, la última Pascua. Ya se había ceñido sus lomos con una toalla y le había agarrado un lebrillo con agua para lavar los pies a sus apóstoles. Todo eso ya sucedió en los primeros versículos del capítulo 13. Después de haber cantado el himno, salieron y van caminando al huerto de Getsemaní, donde Judas sabía que iban a ir. Él salió temprano, él salió antes de que se terminara. ¿Se acuerda que Jesús, cuando Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Se lo dijo aquí en el oído. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas se salió. Se llevó la bolsa también, el tesoro. Se fue para ir a entregar a Jesús. Jesús les empieza a decir estas palabras. Un mandamiento, versículo 34 y 35. Abra su Biblia ahí para que sus ojos lo puedan ver. Que este es el mandamiento. Y este es también conocido como la regla real del reino de Dios. Este es el mandamiento real, la regla real del reino de Dios. Juan, el Evangelio de San Juan, amén. El capítulo 13. Juan 13, versículos 34 y 35. Gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ¿cuántos? Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que nos va a distinguir de todas las otras gente al mundo, por el amor entre nosotros, pero nuestro amor hacia otros también, hacia afuera. ¿Sabía usted que el Señor quiere que el mundo pueda saber que Dios los ama a ellos? A ellos como Dios ama a su Hijo. Amén. Amén. La Biblia dice, hermanos, que aun cuando éramos pecadores, en Romanos 5, Romanos 5, 8, donde dice, desde Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó antes de que fuéramos salvos. Amén. Usted también debe de amar a Dios, pero también empezar a decretar y declarar que usted ama a la hermandad. Que usted ama a esa persona que no le cae bien. Audiblemente decrete y declare, Padre, yo amo a fulano de tal. Yo amo a esta persona. Bendícela, Señor. Entre más usted lo dice, más usted va a sentir que va a empezar a crecer ese amor. El amor de Dios es un amor espiritual, hermanos. La Biblia lo llama también el espíritu de amor, que no nos ha derramado de ese amor, ¿verdad? Que dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor, agape, el amor divino de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el espíritu que hemos recibido. Entonces, cuando Judas nos dice, conservaos en el amor de Dios, sigue diciendo también, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué será eso? Bueno, podemos decir que todo creyente debe de tener esa gloriosa esperanza viva de que a cualquier momento esa trompeta va a sonar. Que a cualquier momento vamos a estar en la presencia del Señor para siempre y siempre. Eso es una esperanza viva, hermanos. Tenemos que tener esa gloriosa esperanza. ¿Por qué? Porque si usted empieza a desviarse de esa esperanza, a no pensar en esas cosas, entonces el enemigo va a ponerle, ¿verdad?, todas las cosas del mundo, lo que usted está sucediendo, lo que usted está pasando, las cosas que le faltan, las cosas que no tienen, lo que usted está sufriendo. Entonces, cuando usted empieza a enfocarse en eso,
empieza a entrar una depresión, empieza a entrar una opresión. Cuando usted empieza a pensar las cosas que ya tiene en Cristo y las cosas que le esperan. Amén. Las cosas que le esperan es vida eterna. Bueno, ya tenemos vida eterna, pero cuando dice la misericordia de nuestro Señor es cuando Él, en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos mortales serán transformados, serán en un momento de adentro para afuera cuerpos inmortales, cuerpos como el cuerpo que tiene Cristo Jesús. Entonces usted puede animarse con el Señor, esa misericordia gloriosa del Señor. Pero gloria a Dios que mientras que estamos esperando ese tiempo, Dios también en su palabra nos ha dado gloriosas promesas para que nosotros podamos también agarrarnos firme. Y no importa lo que venga, sabemos que siempre vamos a salir en éxito. Siempre el Señor nos conduce a la victoria. Especialmente si tomamos su palabra, la ponemos delante de nuestros ojos y empezamos a decretar y declarar las cosas que Él ya nos ha dado, las cosas que somos. Usted puede tomar la palabra de Dios y decir: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios me dice que puedo hacer. Amén. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque entre más usted toma la palabra, usted está también animando, amén, su espíritu, su corazón. Entonces, esperando, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Tito. Pablo le escribe esta carta a Tito, pero es para nosotros también. Dios no se va a molestar si usted pone ahí, en vez de poner Tito, ponga su nombre. Ponga su nombre. Usted tiene que tomar la palabra y hacerla personal. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros? Mientras que el creyente no tenga ese concepto, no tenga esa manera de pensar, no le va a encontrar ningún interés en la palabra. Va a leer la palabra como que es un libro antiguo. Ah, mira qué bonito Dios le dijo a fulano de tal. Ah, mira qué bonito Dios, el Señor Jesús le dijo a esto a él. Y mira lo que el Señor Jesús... Usted cuando lee la palabra de Dios, por eso no le encuentra ningún interés. Pero cuando usted cambia la manera de pensar, usted empieza a decir: pero la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Todo lo que está escrito, Dios me lo ha dado a mí, es para mí. Entonces, cuando usted empieza a tomar esa actitud: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para hoy? Tú no haces acepción de personas. Si Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que hagas y cumplas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no se lo dijo solamente a Josué, Él nos lo está diciendo a nosotros, por eso está en la palabra de Dios. Entonces, si usted toma la palabra de Dios y medita en la palabra de día y noche, y usted empieza a cumplir lo que está escrito en él, la palabra de Dios misma es la que va a causar que usted prospere. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí para cumplirse. Usted sabe que el poder en la semilla, está la semilla, ahí está un árbol. Pero si usted no siembra esa semilla, queda sola. Esa semilla es poderosa, pero tiene que ser plantada. Cristo Jesús muchas veces usó la palabra como una parábola. Y Él dijo: la palabra de Dios es como semilla. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 13? Que Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que estaba sembrando? Jesús mismo dijo: la palabra de Dios. ¿Y qué dijo? Nuestro corazón es la tierra donde esa palabra es sembrada. Entonces la palabra de Dios, Dios ha invertido su poder, hermanos, en su palabra. Su palabra se cumple cuando nosotros actuamos y ponemos la palabra de Dios por obra. Por eso dijo Santiago. Santiago dice en el capítulo 1: aquel que oye la palabra y no la hace es semejante como aquel que ve su rostro en el espejo, luego se olvida cómo era. Pero más aquel que oye la palabra y la medita y permanece y luego la hace, hace la palabra. Santiago dice que ese es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce. La palabra es la que tiene el poder para cumplirse. Entonces aquí Pablo le escribe a su hijo espiritual, y el Espíritu Santo a través de Pablo nos está escribiendo a nosotros. Aquí en el capítulo 2 de Tito,
y el versículo 14 dice, vamos al versículo 11 al 14. 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? Todos. A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aleluya, buenas obras. Esa, la obra más buena que Dios quiere que estemos ejercitando es andando en amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a su hermano, lo va a tratar bien. Cuando usted ama a su hermano, lo va a bendecir. Cuando usted ama a su hermano, no va a desear ningún mal hacia su hermano. Con todos. Dios quiere que nos amemos todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más dice, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Qué gloriosa esperanza tenemos, hermanos. Pronto, sí, muy pronto, veremos al Rey. Pronto, sí, muy pronto, veremos a Jesús. Aleluya. Y siempre, para siempre, estaremos con Él. Pero antes, vamos a estar haciendo algo juntamente con Él, porque vamos a regresar después de los 7 años de las bodas del Cordero. Regresamos montados en caballos blancos para venir, y Cristo Jesús va a establecer su reino aquí por 1000 años. Aleluya, al fin de los 7 años. Gloria a Dios, usted y yo vamos a hacer ese ejército que venimos detrás de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 22, hermanos, del libro de Judas. Dice, si alguno, dice, y algunos que dudan, convencedlos. Algunos que dudan, convencedlos. Ese es un trabajo de todo creyente también. En vez de desanimar a la persona, anime a esa persona. Ayude a ese creyente. Dele la palabra. Dele, ¿verdad? Dele su testimonio. Personas que están ahí titubeando, están dudando. Ayúdeles. Ayúdeles. ¿Cómo? Con la palabra. Hablándoles palabras positivas. Dándole la palabra de Dios. Animándoles que continúen en fe. Animándolos a que crean que Dios no es mentiroso para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Entonces aquí Santiago también está animándonos a ayudar a aquellas personas que dudan, a convencerlos. Usted puede orar por ellos. Hermano, la oración tiene bastante poder. ¿Cómo vamos a orar? Bueno, número 1, sabemos que no tenemos autoridad sobre espíritus humanos, pero sí tenemos autoridad sobre espíritus del mundo, espíritus del diablo. Esos espíritus de duda, espíritus de incredulidad, esos espíritus que están viniendo a afligir y atormentar en la mente de esos creyentes. Usted puede tomar autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y venir contra todos esos espíritus. Y luego también orar y decretar lo que Pablo dice. Cuando él oraba que el espíritu de revelación, el conocimiento en Cristo pueda venir sobre ellos. El espíritu. Ore también esas oraciones por sus hermanos. Ore por la congregación de esa manera. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted ora esas oraciones por otros, usted mismo está recibiendo la respuesta. Usted mismo va a estar, Dios le va a empezar a dar el espíritu de revelación y de conocimiento en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces eso es algo muy, muy importante en la manera como usted puede, ¿verdad? Ayudar a otros. Versículo 22 dice, y a otros salvad. Versículo 23, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia,
con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y no está hablando de la gente del mundo, está hablando de personas en el cuerpo de Cristo Jesús que todavía están luchando con la carne, que todavía, ¿por qué? Bueno, número uno, no están tomando tiempo en la palabra de Dios, no están tomando tiempo también. Usted debe de animar a otras personas a no dejar de congregarse, porque cuando una persona deja de congregarse, eso es pan comido para el enemigo. ¿Sabía usted que los leones y los lobos siempre están esperando a cuando una ovejita se desvía? ¿Por qué? Porque tienen temor a atacar todo el redil, por razón de que pues, no quiere venir contra muchos. Pero cuando una persona o una oveja se desvía y anda, entonces es pan comido para el lobo, para el león. Entonces, tristemente, muchos cristianos, ¿verdad?, empiezan a dejar de asistir a la iglesia, dejan de ser y eso, ¿verdad?, empiezan a enfriarse. Es obvio, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted se junta con el cuerpo de Cristo Jesús, ahí el fuego del Espíritu Santo, ahí ese ambiente lo anima, ese ambiente lo fortalece, hermanos. El ambiente de la fe de los hermanos. Y muchos también pueden recibir libertad y sanidad. ¿Todavía están aquí? Amén. Vamos ahora ahí donde dice el versículo 23, ¿verdad? A otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a Romanos, el capítulo 11. Romanos, el capítulo 11, versículo 13 y 14. Pablo dice, por medio del Espíritu Santo, nosotros, porque a nosotros habló, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Y ahí están mis hermanos. Amén. Y hacer salvos a algunos de ellos. Amén. Pablo está hablando de su propio pueblo, de sus propios, los judíos. Porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hablando del pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, y hacer salvos a algunos de ellos. Ese versículo concorda con lo que dice Judas, a otros salvad. Amén, a otros salvad. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, versículo 11. Amós, en el Antiguo Testamento, está enseguida de Joel. Amós, capítulo 4, versículo 11. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego, mas no os olvidasteis a mí, dice Jehová. ¿Estamos ahí? Volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepararte para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que formó los montes y creó el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y ese es nuestro Padre Celestial. Aleluya, para Él no hay nada imposible. Pero también para aquel que cree, todo lo es posible. Todo le es posible.
Vamos también a Zacarías 3, capítulo 3, libro de Zacarías. Capítulo 3, versículo 4. Zacarías 3, 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Qué bonito. Cristo Jesús, hermanos, escuche bien, nuestras garras sucias, nuestra injusticia, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, esas ropas viles, esas ropas sucias, Dios mismo se las puso en su Hijo Jesús. En ese momento, Jesús dejó de ser el justo Hijo de Dios porque llevó nuestra injusticia. Déjeme darle el versículo. En 2 de Corintios 5:21, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esos vestidos de gala que está mencionando aquí Zacarías, es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que Dios hizo. Esto fue obra de Dios, pero el Hijo se puso de acuerdo. ¿Sabía usted que el Hijo no tenía que hacer lo que Él hizo? Él mismo, su Padre, hermanos, Dios el Padre, le dio también el libre albedrío de decidir si Él iba a escoger tomar nuestro lugar, venir a este mundo vil, tomar nuestro lugar o no. Se lo puso a su Hijo. Por eso Jesús dijo, ¿no sabes que yo le puedo pedir cuando Pedro sacó su espada y quería, ¿verdad? Dice, ¿no sabes que yo le puedo pedirle a mi Padre y Él me mandará una docena de legiones de ángeles? Su Padre estaba esperando, hermanos, si en caso Él quería cambiar su mente, pero no. El amor de Cristo hacia nosotros era el mismo amor de su Padre. Él nos amó de la misma manera como el Padre nos amó. De la misma manera, Él mismo dijo, así como el Padre os ama, yo también los amo. Y Él aceptó tomar una posición poquito menor que Dios, tomar posición como hijo, porque era igual a Dios. Filipenses 2 dice, no se aferró, aunque era igual a Dios en todo, pero Él tomó forma de siervo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar, redimir a Dios, una familia, y hacernos hijos de Dios. Él nos llama a nosotros hermanos. Pero mire lo que Dios hizo. Dios tomó nuestra injusticia, nuestros pecados, y se las puso en Cristo. Cristo Jesús fue entregado al infierno, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y cuando Dios nos justificó a su Hijo, nos justificó a nosotros. Porque no eran su pecado, no era su injusticia, no eran sus transgresiones que Jesús fue al infierno. Él llevó nuestras transgresiones. Él sufrió nuestros. El otro día estaba yo meditando en esto, ¿verdad? Y luego empecé a decir esto y lo dije, lo que es quizás algunos se van a recordar. De que esto vino a mi espíritu. Que cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, Dios nos estaba viendo nosotros en Él, en su Hijo. Él nos estaba viendo en Él. ¿Por qué? Porque su Hijo era nuestro sustituto. Cuando Él entregó a su Hijo al infierno, Él nos vio a nosotros ser entregados al infierno. Cuando Él vio a su Hijo sufrir las agonías del infierno, Él nos vio a nosotros sufriendo las agonías del infierno. Cuando Él justificó a su Hijo, porque Pablo dice en el capítulo 1 de Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu. Jesús tuvo que ser justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dejó de ser justo cuando llevó nuestras injusticias. Entonces, cuando Él fue justificado en el Espíritu, nosotros fuimos justificados. Dios nos vio justificados, hermanos.
En Cristo. Entonces, cuando Dios, por eso Pablo se identifica con Cristo y nos escribe por el Espíritu Santo cuando él dice, justificados juntamente con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él. Pero también dice, hemos sido resucitados juntamente con Él. Y luego todavía pone otra cosa. En capítulo 2 de Efesios, versículo 6 dice, justificados, dice, resucitados juntamente con Él. Nos hizo sentar a su diestra juntamente con Él. Aleluya. Dios nos ve sentados con su Hijo. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted se había sentado también con Él? Ahora, ¿por qué? Déjame hacerle una pregunta. ¿Quién es el más importante? ¿El que está sentado o el que está parado en pie esperando que se le dé una orden? ¿Quién es el que está sentado? En un reino, que Dios es el rey del universo, pero en un reino, ¿quién es el que está sentado y quién son los que están parados? El rey es el que está sentado y los siervos están en pie esperando que lo que el rey les dice que hagan. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo nos dice, Cristo Jesús mismo dice en Apocalipsis 1:5, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes? Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo y los ángeles están listos para recibir nuestras órdenes aquí, para que usted les dé asignaturas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, ellos han sido enviados para servir. Es lo que dice Hebreos 1:14. Pablo por el Espíritu Santo hablando de los ángeles, él dice que no son todos espíritus ministradores enviados a ministrar y a servir a los herederos de salvación. Aleluya. Regresando a las garras sucias. Él llevó nuestras garras sucias. Luego el Padre lo justificó. Su justicia, esas ropas de gala, su justicia, Dios nos las puso a nosotros. Usted y yo somos justificados en Cristo. Afuera de Cristo, forget it. En Cristo es donde estamos justificados. Dios nos ve vestidos con esas ropas de gala, la justicia de Dios. La misma justicia de su Hijo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso fue el gran intercambio. El gran intercambio. Tu injusticia por mi justicia. Tus ropas sucias por mis ropas de gala. Entonces Dios fue el que hizo ese intercambio. Y toda persona que invoca el nombre de Jesús y recibe al Señor como Señor y Salvador de su vida, instantáneamente eso ocurre en los ojos de Dios y en los ojos de los demonios, de todos los ángeles. Usted cambió sus ropas sucias por las ropas de gala, por la ropa de justicia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Dios quiere que usted se vea vestido de esas ropas. Oh, hermano, el diablo quiere que se vea con esas ropas sucias, apestosas. Porque le trae a su mente, ¿a poco tú crees que Dios te perdonó por esto? ¿A poco tú crees que Dios te perdonó con esto? Porque el diablo siempre le va a traer para atrás sus errores, sus faltas, sus pecados. Usted ríesele del diablo. Usted dígale, oh sí, diablo, eso quizás esté en mi memoria, pero en la memoria de Dios no existe. ¿Por qué? Porque cuando Él me perdonó, Él se olvidó de todos mis pecados. Es lo que le dice la palabra, hermanos. O escuché a una persona decir, cuando el diablo te trae a ti tu pasado y te está tratando de recordar a ti tu pasado, mire, usted recuerde el futuro de él. Sí, nomás dígale, oye chico, ¿a dónde crees que tú vas? Al infierno, al lago de fuego. Y él sabe, hermanos, él sabe que va al lago de fuego. Y él no quiere ir solo. Él quiere arrastrar todos los que él pueda al infierno con él. Ese es su futuro. Usted va a ver qué rápido lo va a dejar. Y nomás tráigale a él su futuro. Recuerda de las cadenas que lo van a atar también. Un solo ángel va a una cadena y va a atar a ese dragón antiguo y lo va a poner en el abismo. Y ese es solamente el principio, porque va a ser soltado después de 1000 años. Pero después va a ser arrojado al lago de fuego. Y él sabe que su destino es el lago de fuego. Amén. Vamos a regresar al capítulo. Vamos a continuar en Judas. Vamos al versículo 24. Aleluya. Y aquel que es poderoso
Aleluya, digan conmigo, Él es poderoso. Y acuérdense que ese poderoso, aquel que es poderoso, vive en nosotros. Dios quiere que usted siempre tenga esa conciencia, hermano. Tristemente muchos creyentes siempre están pensando que Dios está allá en el trono, allá en la gloria, una distancia más allá del sol. Y por eso el enemigo rápidamente los puede sentir solos, que Dios no los ama, que Dios no está con ellos, que Dios no. Dios quiere que usted siempre esté consciente de que Él está en usted. Y Pablo nos hace recordar, el apóstol Juan, Pablo también, pero el apóstol Juan, cuando él nos dice, mas vosotros, en 1 de Juan 4:4, mas vosotros los habéis vencido. ¿A qué? Los demonios, los falsos profetas, los espíritus que operan en la gente, mas vosotros los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en el trono. No. Mayor es aquel que está en vosotros. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Mayor es aquel. Yo le garantizo, querido hermano mío, que su día va a ser cambiado cuando usted se levanta temprano, cuando usted se levanta y abre sus ojos y usted empieza a decretar, gloria a Dios que mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Gloria a Dios que este día no me va a hacer a mí, yo voy a hacer este día. Amén. Gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Mira, hermanos, Él nos puede guardar sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya. Alegría, hermanos. Amén. Qué tremendo. Vamos a Efesios, el capítulo 3, versículo 20. Donde está diciendo, poderoso es Dios. Pues quiero que sepa que también la palabra de Dios dice que cuando usted ora, sus oraciones van a ser contestadas mucho más allá de lo que usted esperaba o había pedido. Amén. Versículo 20. Dice el Espíritu Santo, y aquel que es poderoso, digan conmigo, Él es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Gloria a Dios. Y continuamente yo escucho a la pastora siempre citar este versículo. Aleluya. Amén. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa palabra entendemos, acuérdense que su entendimiento es su mente. Mucho más de lo que usted aún puede pensar, Dios contesta. Es más poderoso que eso. Y luego sigue diciendo, según el poder que actúa en nosotros. El poder actúa en nosotros. Tiene que ese poder se desata por fe y con fe. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que usted ya tiene el poder del Espíritu Santo en usted? Ya está en usted. Y por fe usted puede andar desatando ese poder para hacer las cosas. Y por eso dice el poder actúa en nosotros. Gloria a Dios. Qué importante es que cuando usted ora, que usted cree que usted recibió. Es importante, hermanos, que esa es la fe. Cuando dice es poderoso, con alegría, usted ya se ve con la respuesta, usted ya se ve sano si estaba enfermo, usted ya se ve próspero si está necesitado, usted ya se ve con éxito. Usted tiene que empezar a ejercitar por fe y verse con los ojos de fe. Porque si usted no se puede ver con los ojos de fe en su espíritu, nunca se va a manifestar en lo natural. Porque principia siempre en el espíritu. Es una ley, hermanos. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo mismo con toda otra promesa. Con el corazón se cree para sanidad. Primero se cree que está sano, pero con la boca se confiesa. Pero fíjese la diferencia. Tristemente muchos en vez de confesar por sus llagas yo estoy sano, por su yo estoy, empiezan a decir, ay Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Usted puede ver la diferencia? Cuando uno dice, ¿cuándo me vas a sanar? Está decretando y declarando que todavía está creyendo que está enfermo. Y mientras que usted sigue creyendo que está enfermo, enfermo seguirá siendo.
Que la fe es poderosa, hermano, pero la fe no es de la mente. La fe no es de los sentidos. La fe es del Espíritu. Amén. Y la fe es por el oír. Y el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero su propio espíritu necesita oírse a usted mismo. Su espíritu necesita oírse a usted mismo, que salga la palabra por su boca. David sabía esa lección. David sabía esa ley. El rey David sabía. Por eso cuando él dice en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Escuche bien, hermanos. ¿Quién es el que le está diciendo a su alma que bendiga a Jehová? Mire, bendice alma mía Jehová. ¿Quién es el que le está diciendo a su alma? Su espíritu, David. David, usted es espíritu primeramente. Usted posee un alma donde están sus emociones, su mente, su voluntad. Esa es su alma. Y su cuerpo, pues muy fácil de definir el cuerpo. Es la carne donde están los 5 sentidos. Y los 5 sentidos están conectados con el alma. Y el espíritu y el alma, pues es como uno, pero no son uno, son 2. Entonces David, ¿verdad? Él estaba pasando, querido hermano, no se imagina usted lo que David estuvo sufriendo cuando su propio suegro lo quería matar. Y luego su propio suegro le había puesto un precio en su cabeza. ¿Sabía usted que había puesto un precio a cualquier persona que matara a David? Óigame. Con razón, cuando David está encontrándose en esas condiciones, hermano, imagínense, a cualquier momento lo pueden matar. Pero él sabía cómo fortalecerse en el Señor. Y él empieza a decirle a su alma, bendice alma mía Jehová y todo mi ser bendiga. Sería bueno que usted memorice esos versículos también. Vamos ahí, Salmo 103, los primeros 5 versículos. Poderosos, hermano. Poderosos, hermano. Salmos 103. Aleluya. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué cosa tan triste, porque hay muchos cristianos que no saben que tienen beneficios. ¿Sabía usted que hay cristianos que no saben que tienen beneficios? Y quiero que sepa que esos beneficios que está mencionando David son nuestros en Cristo Jesús también. Y más beneficios todavía. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Esas dolencias son enfermedades. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia tu bien, tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Oh, gloria! ¡Gloria! Usted declare todos los días esos versículos. Siempre se va a mantener en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses 1:22. Colosenses 1, versículo 22. Voy a leer otra vez el versículo que estamos masticando, digiriendo. El versículo, voy a leer otra vez, pero usted manténgase ahí. Versículo 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. No, perdón, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Colosenses 1, 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sí, gracias, Padre. Oí el Espíritu, escuche bien, hermanos, oí el Espíritu Santo que me dijo, diles que así yo los veo a ellos. Voy a leer otra vez, hermano. Yo estoy leyendo y luego oigo eso a mi espíritu. Viene a mi espíritu, a mi alma. Diles que
Así yo los veo. Entonces vamos a regresar otra vez. Dice en su versículo 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuándo? Ahora. Ese es el versículo 21. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es como Él nos ve. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué quiere entender eso? Tú tienes que continuar creyendo que así es como Dios te ve. Amén. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Vamos ahora a Efesios 5, versículo 25 al 27. La epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, no mareados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a Juan 15, versículo 1 al 5, 1 al 3. Juan, el Evangelio de San Juan. Aquí vimos que dice que para presentársela a sí mismo, habiéndola purificado con la palabra. Amén. La palabra purifica, la palabra lava, la palabra limpia. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que no lleva fruto, que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuche bien, hermanos, las palabras de Cristo, la palabra de Cristo nos limpia. ¿Cuántos creen que cuando Pablo escribió las epístolas, no las estaba escribiendo de su cabeza y de su alma, las estaba recibiendo directamente de la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, a la iglesia? Entonces, esas palabras que usted encuentra en las epístolas, amén, esas palabras en Romanos, en Gálatas, Efesios, Corintios, Tesalonicenses, Timoteo, esas palabras son las palabras de Cristo a la iglesia. Esas palabras nos limpia. Esas palabras es agua pura. ¿Para qué? Ya leímos lo que dijo Pablo en Efesios 5, para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, habiéndola lavado por la palabra, purificada por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. ¿Sabe qué significa limpiar? Bueno, cuando usted está sucio, lo limpia, le quita todo lo que no es santo, entonces queda, esa cosa es santa ahora, está santificada. Cristo Jesús, cuando estaba orando al Padre, unas cuantas horas de ir a la cruz, Jesús dice estas oraciones, estas palabras: Padre, santifícalos por tu palabra. No, perdón. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, límpialos, sepáralos. La palabra de Dios, hermanos, nos separa del mundo. ¿Cómo? Bueno, fíjese, en el mundo, el pecado, Satanás, ¿verdad? Ahí vamos a andar en los deseos de la carne, esas cosas que
que no agradan a Dios, que realmente nos destruyen a nosotros mismos. Hermanos, muchas personas creen que Dios no quiere, que Dios cuando puso sus mandamientos ¿verdad? No adulterarás, no mentirás, no robarás, no harás falso testimonio y otros. A veces personas piensan, ay, Dios no quiere que tengamos un buen tiempo. Dios nos quiere aburridos. Dios no quiere que tengamos un... Hermanos, Dios sabe lo que el pecado hace, hermanos. Él sabe lo que el pecado hace y por eso, por amor a nosotros, nos está diciendo que nos mantengamos de estas cosas porque estas cosas destruyen, estas cosas matan, estas cosas traen enfermedad, estas cosas destruyen. Por eso, entonces Dios, en su gran amor, nos dio su palabra. Son sus instrucciones para poder vivir libre. Entonces, cuando el pueblo de Dios cumple los mandamientos, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, su palabra, especialmente ese mandamiento de andar en amor, querido hermano mío, eso nos va a separar del mundo. Porque en el mundo se odia. El mundo, hermano, se andan matando los unos a los otros, familia con familia, hermano con hermano, esposo agarrándose como con perro y gato, ¿verdad? Viviendo. Entonces, en el mundo la gente ve esas cosas y pues son esas cosas. Todos viven así. Pero cuando una persona empieza a tomar la palabra de Dios y empieza a actuar en la palabra misma, si esa persona, ese creyente, cuando empieza a cumplir la palabra, simplemente obedeciendo a la palabra y cumpliendo la palabra, nos separa del mundo. No estamos diciendo que nos va a separar allá a las montañas, no, hermanos. Vamos a vernos muy diferentes a la manera como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar haciendo esas obras. Vamos a estar haciendo las obras del Padre. Vamos a estar haciendo las obras de la luz. ¿Por qué? Pablo dice que nosotros debemos aborrecer las obras de las tinieblas. Debemos de reprender las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? El pecado, mentira, engaño, burla, todas esas cosas, ¿verdad? Pablo menciona también las obras de la carne que son también, ¿verdad? Engaño, hechicería, celos, envidias. Eso es también obra de... Bueno, gloria a Dios que la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a andar en esa palabra, empezamos a actuar en esa palabra, gloria a esa misma palabra. Por eso Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero ¿de qué va a valer que el creyente lea la Biblia y no la hace? No la cumple. Se está engañando a sí mismo. No va a haber ningún cambio. Pero gloria a Dios que la palabra sí trae cambio. Cuando una persona la pone por obra y actúa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús dijo que somos limpios por la palabra que Él nos ha dado. Vosotros, dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. Y vamos al último versículo 25 y terminamos el libro de Judas. Algunos pensaban que nunca vamos a acabar, ¿verdad? Sí. Amén. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahí es donde dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, originalmente, cuando estaba yo estudiando y meditando estos versículos, encontré una que originalmente una Biblia lo dice de esta manera, la manera como se traduce, y al único sabio y Dios, nuestro Salvador, lo pone de esta manera, y al único Jesucristo, nuestro Salvador, donde dice, y el único sabio Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces aquí la Reina Valera no le puso Jesucristo, pero todos nosotros sabemos que nuestro Dios y nuestro Salvador es Jesucristo. A veces personas como que se molestan y a veces se preguntan, ¿a poco Jesucristo es nuestro Dios? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Él es y era el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, pero una vez más Dios, cuando lo resucitó a los muertos, lo justificó y otra vez Él dijo, otra vez seré Él Padre y Él me será por mí Hijo. Y gloria a Dios, ahora nosotros estamos incluidos en eso también.
¿Por qué? Porque hemos heredado todo lo que el Hijo heredó. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Tú también puedes ser heredero de Dios. Tú que me estás viendo y las personas que están aquí, si tú no has hecho a Cristo Jesús el Señor y Salvador de tu vida, tú también puedes ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. El Padre le ha entregado todo a su Hijo, pero luego su Hijo lo comparte con nosotros. Pablo dice por el Espíritu Santo en Romanos el capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu Santo, Pablo dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Tú puedes hoy entrar en la familia de Dios y ser un heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. ¿Cómo? ¿Haciéndote miembro de una iglesia? No. ¿Haciéndote miembro? No. ¿Cómo? Cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús y lo confiesas como Señor y Salvador de tu vida. Vamos en estos momentos a orar. Tú también ahí donde estás, todos los que están aquí, oren esta oración conmigo. Todos juntos repiten esta oración conmigo y escuchen lo que están orando. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy, públicamente, lo confieso como el Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu palabra, hoy he nacido de nuevo. Hoy soy una nueva criatura. Tu Espíritu me ha puesto mi espíritu en el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo ahora está en mi espíritu. Gracias, Padre. Te adoro, te alabo. Y gracias, Señor, por ese amor tan grande. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bienvenido. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Gloria a Dios. Queremos oír de ti. Va a estar saliendo también ahí, ¿verdad? Después este mismo programa, que está saliendo en vivo, Eric va a estar también poniéndolo en YouTube para que usted lo pueda ver también en YouTube. Bueno, gloria a Dios. Hasta la próxima vez. Nos vemos la semana que entra en este mismo canal. El mismo canal, no sé si hay canales, ¿verdad? Pero a través de este sitio que estamos, de este sitio en los medios sociales. Quiero que sepa que Centro Palabra de Fe, Pastora Diana y yo los amamos y estamos orando por ustedes. Los bendecidos y hasta la próxima vez. Amén.